Olvídese de todo lo que cree saber sobre supervivencia y profecía. La verdadera historia de Daniel no es solo un cuento para niños. Es la crónica definitiva de cómo el poder, la fe inquebrantable y una mente brillante chocaron en el corazón del imperio más brutal de la antigüedad. Prepárense para desmantelar mitos, porque hoy viajaremos a Babilonia para explorar la vida del profeta y consejero real que caminó entre leones y decodificó el destino de imperios. Si el análisis profundo de figuras que moldearon la historia y la religión les apasiona, este es su lugar. Paren un momento, pulsen ese botón de suscripción, dejen un comentario sobre qué profecía de Daniel les fascina más y compartan este video con quien necesite una dosis de historia épica. Para entender a Daniel, primero debemos entender el cataclismo que lo arrojó a su destino, la caída de Judá. Estamos a principios del siglo VI a.C. y el poder mundial ha pivotado dramáticamente. El reino de Judá, situado estratégicamente pero débil militarmente, se había convertido en un campo de juego entre los restos del imperio asirio y la creciente marea neobabilónica liderada por Nabucodonosor II. En el año 605 a.C., después de una serie de levantamientos fallidos o simples cálculos geopolíticos erróneos, Nabucodonosor llevó a cabo la primera de varias deportaciones masivas de Jerusalén. Esta no fue una simple incursión de saqueo, fue, desde la perspectiva babilónica, un ejercicio sofisticado de ingeniería social y dominación intelectual. El rey Nabucodonosor no estaba interesado en los campesinos o en los ancianos. Su objetivo era la fuga de cerebros, la élite, los herederos potenciales del pensamiento y el liderazgo de la nación subyugada, porque el mejor modo de garantizar que un pueblo no se subleve es decapitar su capacidad de organización y sustituir sus líderes naturales por una administración leal, o al menos una élite cooptada y desorientada. Daniel, cuyo nombre hebreo significa Dios es mi juez, era parte de este botín intelectual. Junto a sus tres compañeros, Ananías, Misael y Azarías, fue seleccionado por el comandante de los eunucos, Aspenas, bajo unos criterios de selección que eran rigurosos, casi inhumanos, en su exigencia de perfección física e intelectual. Debían ser jóvenes, sin defecto físico alguno, de buen parecer, aptos para toda sabiduría, poseedores de conocimiento y de buen entendimiento, y, crucialmente, capacitados para servir en el palacio del rey. Imagínenla a estos jóvenes, probablemente adolescentes o poco más, arrancados de una vida de privilegio y estudio en Jerusalén, son transportados por cientos de kilómetros a una cultura que era la antítesis de todo lo que habían aprendido. La opulencia de Babilonia, sus zigurats colosales dedicados a dioses como Marduk y su avanzada astronomía, contrastaba violentamente con la estrimonolatría y la simplicidad relativa de su fe en Yahvé. El primer paso en el proceso de desidentificación cultural fue el cambio de nombre, un acto psicológico y espiritual que buscaba anular la identidad hebrea y reemplazarla con la lealtad babilónica. Los nombres teofóricos, aquellos que incluyen el nombre de Dios, fueron borrados. Daniel fue rebautizado como Beltsasar, que probablemente significa Bel proteja su vida, o príncipe de Bel. Bel era otra forma de llamar a Marduk, la deidad principal de Babilonia. Ananías fue renombrado Sadrach, Misael, Mesac y Azarías, Abednego. Este cambio no era una simple formalidad administrativa, sino una declaración de propiedad teológica. Ahora pertenecían al panteón y al patronazgo del rey babilónico y sus dioses. El objetivo del imperio era muy claro: absorberlos completamente durante un intensivo programa de 3 años de adoctrinamiento
en la lengua y la literatura caldea, el pináculo del conocimiento mesopotámico de la época. Pero la lealtad no se compra solo con nombres y libros, se sella con Li y el ritual. Y aquí es donde Daniel ejecuta su primer, y quizás más sutil, acto de resistencia. Se les asignó una ración diaria de la comida y el vino que el propio rey consumía. En la superficie, esto parece un privilegio extraordinario. Comer la mesa real garantizaba una nutrición superior y era un símbolo inequívoco de estatus y favor real. Sin embargo, para Daniel, era un veneno espiritual. Había al menos dos razones fundamentales por las que esta comida real era inaceptable, y entender el por qué nos permite captar la profundidad de su fe. Primero, la pureza ritual. Los alimentos babilónicos, aunque suntuosos, no seguían las leyes dietéticas de Kashrut prescritas por la Torá. Podrían incluir carnes impuras, sangre no drenada, o haber sido preparados sin la debida separación. Segundo, y más importante, en este contexto imperial, la comida real probablemente había sido ofrecida a los ídolos babilónicos antes de ser servida. Comerla no solo contaminaría con impureza dietética, sino que, de manera más grave, constituiría un acto simbólico de comunión con los dioses paganos de Babilonia, una aceptación tácita de la soberanía de Bel sobre Yahvé. Daniel y sus amigos se enfrentaron a un dilema existencial: vida y comodidad bajo la sombra de ídolos, o pureza y riesgo de muerte por desobediencia. Daniel no buscó una confrontación abierta. En lugar de negarse rotundamente, lo que habría significado una ejecución inmediata y brutal bajo el régimen de Nabucodonosor, él abordó la situación con una astucia y diplomacia dignas de un consejero de Estado. Él pidió a Aspenaz, el jefe de los eunucos, no ser contaminado. Aspenaz, temeroso de que si Daniel y sus amigos parecían demacrados, el rey lo culparía y lo mataría, se negó. Daniel, lejos de rendirse, se dirigió al guardia asignado a cuidarlos y le propuso una prueba: el test de los 10 días. Pon a prueba a tus siervos durante 10 días, que nos den de comer legumbres y de beber agua. Después compara nuestro aspecto con el aspecto de los jóvenes que comen de la ración del rey, y procede con tus siervos según veas. Este experimento de 10 días es fascinante. No solo demuestra una fe radical en la providencia, sino que también es un ejemplo temprano de cómo la resistencia puede ser pacífica y basada en resultados observables. Un precursor de los métodos científicos de prueba y error en un entorno teológico. El guardia, probablemente escéptico, pero presionado por la insistencia de Daniel y la desesperación de su propia posición precaria, accedió. El resultado, narrado de manera concisa pero himpante, fue que al cabo de los 10 días, Daniel y sus compañeros tenían mejor aspecto y estaban más gordos que todos los jóvenes que comían de la porción real. ¿Por qué este detalle es tan fundamental para la narrativa que se desarrollará? Porque establece un principio de autoridad divina. El éxito de Daniel no se atribuyó a la superioridad de la dieta vegetariana, aunque eso podría haber sido un factor, pues una dieta simple y pura a menudo es saludable, sino al favor sobrenatural. Se demostró que la lealtad a Yahvé no debilitaba a los exiliados, sino que los fortalecía en un entorno hostil. Este primer acto de resistencia exitosa valida la fe de Daniel y prepara el terreno para todos sus futuros encuentros con el poder babilónico, donde siempre se interpondrá la sabiduría otorgada por un Dios superior al panteón de Nabucodonosor. La obediencia les había ganado no solo la supervivencia física, sino algo mucho más valioso en la corte: una reputación de confiabilidad y la sabiduría que les permitiría ascender por encima de todos sus pares caldeos. La humildad y la obediencia ritual
habían superado la ciencia y la gastronomía del imperio más grande de la época, lo cual era un presagio claro de la caída futura de ese mismo imperio. Después de este primer triunfo, la formación intensiva continuó durante 3 años, pero ya no eran simples estudiantes. La intervención divina había elevado su entendimiento. El texto bíblico lo recalca enfáticamente. Dios dio a estos 4 jóvenes conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y a Daniel en particular le otorgó una habilidad que resultaría ser la clave de su carrera política y profética: entender toda clase de visiones y sueños. La culminación de este programa de adoctrinamiento de 3 años no fue un examen escrito, sino una audiencia personal, y diré con Nabucodonosor II, el hombre más poderoso del mundo conocido, una figura aterradora y venerada, cuya palabra era ley absoluta y cuya ira era sinónimo de muerte instantánea. El rey, conocido por su meticulosidad y su tendencia a la microgestión en asuntos de Estado y personales, no delegó la evaluación. Él mismo los interrogó. Los criterios de juicio eran inmensamente amplios, abarcando desde el dominio de la intrincada escritura cuneiforme y la compleja administración babilónica, hasta el conocimiento de la astronomía y las ciencias ocultas caldeas. El resultado de esta entrevista real, registrado con una precisión casi milagrosa, dada a la fuente, fue que Daniel y sus 3 compañeros se destacaron. No solo igualaron a los sabios del reino, sino que, en palabras del propio texto, fueron hallados 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos y encantadores que había en todo su reino. Detengámonos en esa cifra: 10 veces. Esto no era una hipérbole retórica en el contexto de la corte babilónica. Era una declaración política y teológica. Significaba que su capacidad para analizar problemas, proponer soluciones estratégicas y manejar los asuntos imperiales superaba masivamente a la burocracia establecida. Esta superioridad no podía explicarse por el simple rigor del programa de estudio. Los caldeos llevaban generaciones estudiando en los zigurats. Daniel llevaba 3 años. La única explicación aceptable dentro del marco de la narrativa es que la sabiduría que poseían era de una fuente radicalmente diferente, una fuente que no estaba limitada por los ciclos estelares ni por la adivinación a través de las vísceras de animales sacrificados, sino por la revelación, diré, singular de Yahvé, el Dios que Nabucodonosor ni siquiera reconocía como una amenaza. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego fueron así ascendidos al servicio personal del rey, ocupando posiciones de inmensa influencia y proximidad al centro del poder. Se habían infiltrado exitosamente en la estructura más íntima del imperio. Pero la vida en la corte real, especialmente en una capital tan paranoica y volátil como Babilonia, era caminar sobre un polvorín mojado. El favor real era tan transitorio como el humo, y una simple mirada malinterpretada o un sueño real perturbador podía activar una purga sangrienta. Y fue precisamente un sueño lo que precipitó la primera gran crisis que probaría, hasta el límite de la ejecución, la validez de la fe de Daniel. Nabucodonosor era un conquistador implacable y un constructor monumental, pero la carga de gobernar un imperio tan vasto y la constante amenaza de rebelión interna y externa cobró su precio psicológico. En algún momento, en el apogeo de su poder, el rey tuvo una visión nocturna que lo perturbó profundamente. Fue un sueño tan vívido y aterrador que al despertar, su espíritu estaba agitado y su mente vacía. Lo crucial es que, al despertar, Nabucodonosor había olvidado el contenido exacto del sueño. Retenía solo la sensación ominosa, la premonición de la grandeza y la ruina que la visión implicaba, pero no el detalle, la estructura, la narrativa misma.
Esta situación generó un pánico real, pues en el mundo antiguo, especialmente en Mesopotamia, los sueños de los reyes no eran simples manifestaciones del subconsciente, eran comunicaciones divinas o presagios directos sobre el destino del imperio. Ignorar o malinterpretar un sueño de esta magnitud garantizaba el desastre. Nabucodonosor convocó inmediatamente a su consejo de sabios. El término sabios aquí es una categoría amplia que incluía las 4 castas intelectuales principales de Babilonia: los Kashafim, magos que manejaban conjuros y quizás magia menor; los Ashafim, astrólogos y videntes que leían el destino en los cielos; los Mekashefim, encantadores y practicantes de artes oscuras, más esotéricos; y, por supuesto, los Kasdim o caldeos, que representaban la élite sacerdotal y académica, depositarios del conocimiento ancestral. El rey expuso su problema. Tuvo un sueño, pero lo ha olvidado. Ahora viene la parte que selló el destino de todos los presentes, excepto Daniel. Nabucodonosor no les pidió solo la interpretación, la cual, como sabemos, podría ser fácilmente manipulada, aduladora o ambigua. Él les exigió, bajo pena de muerte universal, 2 cosas consecutivas: decidme el sueño, y luego su interpretación. Este requisito era la prueba de fuego definitiva. El rey, atormentado por la paranoia inherente a la tiranía absoluta, sabía que si solo pedía la interpretación, cualquier charlatán inventaría una historia favorable. Al exigirles que primero revelaran el contenido exacto del sueño que él mismo había olvidado, Nabucodonosor garantizaba que, si lograban acertar en la primera parte, la interpretación subsiguiente tendría un peso de verdad innegable, demostrando que su conocimiento provenía de una fuente sobrenatural y real, no de la especulación cortesana. La reacción de los sabios de Babilonia fue de horror e incredulidad. Intentaron negociar, suplicar, razonar con el monarca. «Oh rey, vive para siempre. Cuenta el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación». Esta era la fórmula estándar, el protocolo sagrado de la adivinación real. Los sabios operaban con conocimiento, técnicas y cálculos, pero no con revelación. Si el rey olvidaba el sueño, su oficio se volvía inútil. Nabucodonosor, firme en su decreto, y cada vez más convencido de que sus consejeros lo estaban engañando, cortó la discusión de raíz. «Mi palabra es firme. Si no me reveláis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares». Y, para la élite, la amenaza de la destrucción de sus bienes y la vergüenza pública era a menudo tan terrible como la muerte misma. Los caldeos se vieron atrapados en un callejón sin salida. Finalmente, en un acto de desesperación, pronunciaron una verdad teológica que resonaría profundamente en la mente de Daniel, aunque lo usaron como excusa. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Reconocieron la imposibilidad humana de la tarea, admitiendo que solo un ser trascendente podría conocer los secretos de la mente del rey. Esta admisión, que debería haber ablandado al monarca, solo sirvió para enfurecerlo aún más, confirmando sus sospechas de que sus sabios eran una farsa costosa. El rey, sin piedad, ordenó el decreto de exterminio. No solo los caldeos que fallaron, sino todos los sabios de Babilonia, incluidos Daniel y sus amigos, debían ser ejecutados. El terror se extendió por la capital. La purga intelectual estaba en marcha. Aquí es donde entra Daniel, no como un suplicante asustado, sino como un estratega político calmado. El encargado de llevar a cabo la masacre era Arioc, el capitán de la Guardia Real, el hombre cuya posición dependía
de la ejecución eficiente de las órdenes reales. Es crucial notar que Daniel no estaba presente en la reunión inicial de los caldeos con el rey, lo que podría sugerir que, aunque formaba parte de la élite de sabios, aún no estaba plenamente integrado en el círculo interno de consejeros de adivinación, o quizás su origen extranjero lo mantenía ligeramente al margen de los procedimientos de la casta sacerdotal nativa. Daniel, al enterarse del decreto de muerte por medio de Arioc, no huyó. Abordó al capitán con prudencia y tacto, una frase que encapsula la astucia que lo diferenciaba de los sabios nativos. Le preguntó a Arioc por qué la orden del rey era tan apremiante, por qué el celo, por qué la inmediatez de la matanza indiscriminada. La respuesta que Arioc le dio a Daniel, detallando el sueño olvidado y la furia real, debió ser impactante. Aquí, Daniel demuestra su extraordinario coraje y su influencia recién adquirida. En lugar de esconderse, Daniel solicitó ser llevado ante el rey. Imaginen la audacia. Los caldeos, los consejeros establecidos, habían fallado y estaban a punto de morir. Daniel, un joven exiliado, pide una audiencia para prometer lo imposible. ¿Por qué Nabucodonosor aceptaría siquiera recibirlo? Hay que suponer que la reputación de ser 10 veces mejor había creado un pequeño margen de credibilidad, o quizás la desesperación del rey era tan grande que estaba dispuesto hasta escuchar a cualquiera, aunque fuera solo para confirmar su próxima ejecución. Daniel obtuvo su prórroga. Una vez concedida, no intentó resolver el misterio solo a través del intelecto. Regresó a su casa y, en un acto de profunda conexión ritual y comunitaria, informó a sus 3 compañeros, Hananías, Misael y Azarías, sobre la situación. La crisis del imperio fue manejada por 4 exiliados en un pequeño cuarto de Babilonia. La petición que elevó Daniel a sus amigos fue una súplica colectiva, para que implorasen misericordia del Dios del cielo respecto a este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con el resto de los sabios de Babilonia. Este detalle es vital. La revelación no fue solo para salvar el pellejo de Daniel, sino para validar públicamente la soberanía de Yahvé, el Dios de Israel, en el corazón del imperio pagano. Querían que se entendiera que la salvación venía de la fe compartida. Esa noche, mientras el destino de la intelectualidad babilónica pendía de un hilo, el misterio le fue revelado a Daniel en una visión nocturna. La Biblia describe este momento con sobriedad, pero la trascendencia es incalculable. Daniel no solo vio el sueño, sino que entendió su profundo significado profético. El secreto que el dios Marduk no había revelado a sus sacerdotes en el sigurat de Esagila fue desvelado por el Dios de los exiliados a un esclavo hebreo. La reacción inmediata de Daniel no fue la de correr al palacio, sino la de alabar. Su oración de gratitud es un himno a la soberanía divina, un reconocimiento de que la sabiduría y el poder son suyos. Él cambia los tiempos y las estaciones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y la luz mora con él. Este momento establece el patrón para todo el libro de Daniel. La sabiduría humana, incluso la cúspide de la sabiduría caldea, es temporal y ciega. Solo el Dios de Israel, el controlador de la historia y el destino, tiene acceso al conocimiento verdadero y al futuro. Daniel no era un mago, era un canal de la verdad trascendente. Con la respuesta firmemente en su mente, Daniel procedió a detener la ejecución.
se dirigió de nuevo a Arioc, no con urgencia, sino con autoridad. Le dio una orden, una inversión total de la jerarquía de poder. No mates a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey, y yo le revelaré la interpretación. Arioc, aliviado, y quizá intuyendo la inmensa ventaja política de ser el portador de buenas noticias en una corte marcada por el terror, se apresuró a aducir a Daniel ante Nabucodonosor. La en el salón del trono debe haber sido electrizante. El rey, un hombre acostumbrado a la obediencia servil, confrontando a este joven exiliado, probablemente escéptico de que un forastero lograra lo que su propia y sofisticada élite había fallado. La primera pregunta que Nabucodonosor le hace a Daniel es de un cinismo penetrante. ¿Eres tú capaz de darme a conocer el sueño que vi y su interpretación? El rey quería confirmación inmediata de que este no era otro intento de ganar tiempo o de negociar. Daniel, sin titubear ni reclamar mérito personal, respondió con la humildad que caracterizaba su poder. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos pueden enseñarlo al rey. Al empezar así, Daniel validó la pena de muerte de sus colegas babilónicos, pero inmediatamente se elevó por encima de su categoría. La respuesta no está en las técnicas humanas, sino en el reconocimiento de una fuente de poder superior. Pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Daniel no solo iba a desvelar el sueño, iba a desvelar la estructura misma del futuro imperial. Y esta revelación, que comenzaría con una estatua compuesta de metales preciosos y terminaría con una piedra que la destruiría, sería la primera de las visiones cósmicas que definirían la identidad profética de Daniel y sentarían las bases para toda la escatología judía y cristiana posterior. Antes de hablar de metales y reinos, Daniel tenía que describir la imagen misma que el rey había visto, probando que, de hecho, su Dios había estado allí en la noche del monarca, controlando su subconsciente y dirigiendo la historia. ¿Cómo reaccionaría el rey al oír de boca de un esclavo el sueño que había borrado de su propia memoria? La tensión en la sala del trono se podía cortar con el daga de un guardia persa. Nabucodonosor, sentado en su trono dorado y adornado con leones, observaba al joven hebreo con una mezcla de desesperación y la ira latente de quien estaba a punto de ser decepcionado por última vez. Daniel no se arrodilló para adular, ni se perdió en fórmulas esotéricas. Había establecido la premisa teológica: la verdad solo viene del Dios del cielo. Ahora debía entregar la evidencia irrefutable. Y Daniel habló. Él describió, con una precisión escalofriante, la imagen colosal que se había erigido en la mente onírica del monarca. Habló de una estatua asombrosa, cuya grandeza era tan excelente que su vista era terrible. No solo describió la forma, sino también los materiales, siguiendo la jerarquía metalúrgica de la antigüedad. Tú, oh rey, veías, y he aquí, una gran imagen. Esta estatua, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos, de plata, su vientre y sus muslos, de bronce, sus piernas de hierro, sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Cada sílaba resonaba con la verdad, no solo porque describía el sueño olvidado del rey, sino porque cada metal simbolizaba no solo una era, sino una cualidad inherente del poder imperial. El impacto debió ser monumental. Imaginen el terror y el éxtasis de Nabucodonosor. Un esclavo, un joven exiliado, no solo había leído sus pensamientos más íntimos, sino que los había codificado y los estaba usando para construir
una profecía del destino mundial. Esto no era magia, esto era revelación. Nabucodonosor, en ese momento, supo que Daniel había cumplido la tarea imposible, y su mente, liberada de la presión del secreto olvidado, se abrió a la segunda parte, la interpretación. Pero Daniel aún no había terminado de describir la visión. Terminó el sueño con la pieza más perturbadora. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fue desmenuzado también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se hicieron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Silencio. Daniel había revelado la cadena de la historia, la grandeza y la inevitable ruina de todos los imperios humanos, incluso el de Nabucodonosor. Ahora venía la interpretación, la parte que Daniel usaría para cimentar su autoridad, y más importante, la de su Dios. Daniel explicó que la cabeza de oro no era otra cosa que el propio Nabucodonosor y su reino neobabilónico. ¿Por qué el oro? Porque en el siglo VI a.C., Babilonia representaba la cúspide de la centralización y la riqueza. La ciudad era literalmente dorada, con sus templos a Marduk y sus palacios cubiertos de esmaltes brillantes. Simbolizaba una monarquía absoluta, sin la fragmentación burocrática o la debilidad que aquejaría a los imperios posteriores. Era el estándar, el pináculo inigualable, pero efímero. Luego, Daniel predijo el siguiente reino, representado por el pecho y los brazos de plata. La plata es menos valiosa, menos densa, pero también más maleable y propicia para la expansión. Este reino inferior al de oro, con sus dos brazos, era una referencia directa al imperio medo-persa. El hecho de que fueran dos brazos simbolizaba la dualidad de los medos y los persas, que se unieron bajo el liderazgo de Ciro el Grande. Este imperio fue vasto y perdurable, produciendo conceptos administrativos cruciales, como el sistema de satrapías, provincias, pero carecía del resplandor autocrático y la riqueza centralizada de Babilonia. La narración avanzaba rápidamente, saltando siglos. El vientre y los muslos de bronce, un metal común y fuerte, apto para la guerra móvil, representaban el tercer reino, el imperio griego o macedonio de Alejandro Magno. El bronce era esencial para las falanges macedonias que conquistaron el mundo en tiempo récord, desde Grecia hasta la India. Aunque no tan rico como el oro o la plata, este imperio sería el que dominará sobre toda la tierra, refiriéndose a su vasta extensión geográfica y a la helenización cultural sin precedentes que legó. Aquí vemos un patrón de descenso en valor de metal, pero aumento en alcance geográfico y fortaleza militar práctica. Las piernas de hierro significaban el cuarto reino, que sería fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y romperá todo. Históricamente, esta es una alusión inconfundible al Imperio Romano, la potencia militar más destructiva y duradera que el mundo occidental jamás había visto. El hierro simboliza la fuerza bruta de las legiones romanas, su capacidad para aplastar toda resistencia y construir un marco legal y militar que perduraría por más de 1000 años, mucho más que cualquiera de sus predecesores. El detalle de las dos piernas podría incluso ser interpretado como una alusión temprana a la división del imperio en Occidente y Oriente. Roma y Constantinopla, siglos más tarde. Finalmente, el detalle más crítico para el futuro.
los pies y dedos, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Daniel explicó que este reino sería dividido, como el hierro, pero inherentemente inestable. El barro cocido, arcilla, no se mezcla de manera estable con el hierro. Por más que intenten ligarse por medio de alianzas humanas, la fragilidad estructural garantizaría la fragmentación permanente. Esto predecía no un único imperio sucesor, sino una era de naciones divididas y alianzas geopolíticas inestables, el mosaico de estados que surgiría tras la caída del poder romano y que se extendería hasta los tiempos modernos, una era de fuerza y vulnerabilidad coexistiendo. El hierro y el barro, la mezcla de regímenes fuertes y democracias frágiles. Este punto, la fragilidad terminal de la autoridad humana mezclada, resonaba con un eco profético que trascendía incluso la comprensión inmediata del rey. La de la interpretación fue el clímax teológico. Mientras Nabucodonosor procesaba la cadena de imperios que nacerían y morirían después de él, Daniel se centró en la piedra cortada, no con mano. Esta piedra no era un quinto reino humano, era la irrupción de lo divino en la historia. Representaba un reino establecido por el Dios del cielo, un reino que jamás sería destruido ni pasaría a otro pueblo, sino que desmenuzaría y consumiría todos estos reinos, permaneciendo para siempre. Era la profecía de la victoria final de Yahvé, no solo sobre Babilonia, sino sobre todo el sistema de poder terrestre y militar. La reacción de Nabucodonosor fue inmediata y dramática. Ante tal prueba de conocimiento trascendente, la arrogancia del tirano se derrumbó. Él cayó postrado sobre su rostro ante Daniel, rindiéndole homenaje. Esto no fue un simple aplauso, fue un reconocimiento religioso forzado por la evidencia. El rey ordenó que se ofrecieran ofrendas e incienso a Daniel, tratándolo como si fuera una deidad, o, al menos, el mediador directo de una deidad superior. Y luego, Nabucodonosor pronunció un decreto que alteró la dinámica religiosa de su corte. Ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el revelador de los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Este evento catapultó a Daniel a la cima del poder. Ya no era un esclavo, ya no era un simple sabio, era el intérprete autorizado de la mente de Dios ante el emperador. Nabucodonosor lo engrandeció, le dio muchos y grandes dones, y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, además de nombrarlo jefe principal de todos los sabios del reino. Era una posición de doble autoridad, política y académica religiosa. En un gesto de lealtad y solidaridad con sus compañeros, Daniel no se olvidó de ellos. Solicitó al rey que sus 3 amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, fueran puestos sobre los negocios de la provincia de Babilonia, mientras que él mismo permanecía en la puerta del rey, el punto neurálgico del Consejo Imperial. Este ascenso meteórico, sin embargo, creó una situación política insostenible. Daniel no solo había salvado la vida de todos los sabios, había demostrado que la casta caldea nativa era incompetente e irrelevante frente a la sabiduría hebrea. Esto generó un resentimiento profundo y silencioso entre la élite babilónica derrotada y humillada, una élite que esperaba su momento para vengarse. Los caldeos, expertos en intriga y acostumbrados al poder hereditario, no olvidarían que su caída casi total había sido orquestada por un grupo de exiliados. El reconocimiento de Nabucodonosor a Yahvé fue un triunfo masivo para la fe de los exiliados. Pero el rey aún no había cambiado su corazón politeísta. Reconocía a Yahvé como un Dios poderoso, incluso el Dios de dioses, pero no como el único Dios. Para Nabucodonosor, Yahvé era simplemente el más eficaz de un panteón de divinidades. Esta distinción sería la base de la siguiente y más intensa confrontación entre el imperio y la fe, una prueba de fuego
que no involucraría sueños ni interpretaciones, sino la vida o la muerte en medio de las llamas. La lealtad política de los tres amigos sería cuestionada por los mismos celosos funcionarios que Daniel había superado, y el río ya estaba puesto para un enfrentamiento total entre el poder absoluto del rey y la soberanía radical de su Dios. ¿Cómo podría un decreto real, tan solemne, ser tan rápidamente olvidado? ¿Y qué clase de monumento construiría Nabucodonosor para desafiar diremente al Dios que acababa de declarar, revelador de misterios? La tensión en la sala del trono se podía cortar con el daga de un guardia persa. Nabucodonosor, sentado en su trono dorado y adornado con leones, observaba al joven hebreo con una mezcla de desesperación y la ira latente de quien está a punto de ser decepcionado por última vez. Daniel no se arrodilló para adular ni se perdió en fórmulas esotéricas. Había establecido la premisa teológica: la verdad solo viene del Dios del cielo. Ahora debía entregar la evidencia irrefutable. Y Daniel habló. Él describió, con una precisión escalofriante, la imagen colosal que se había erigido en la mente onírica del monarca. Habló de una estatua asombrosa, cuya grandeza era tan excelente que su vista era terrible. No solo describió la forma, sino también los materiales, siguiendo la jerarquía metalúrgica de la antigüedad. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta estatua, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos, de plata, su vientre y sus muslos, de bronce, sus piernas de hierro, sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Cada sílaba resonaba con la verdad, no solo porque describía el sueño olvidado del rey, sino porque cada metal simbolizaba no solo una era, sino una cualidad inherente del poder imperial. El impacto debió ser monumental. Imaginen el terror y el éxtasis de Nabucodonosor. Un esclavo, un joven exiliado, no solo había leído sus pensamientos más íntimos, sino que los había codificado y los estaba usando para construir una profecía del destino mundial. Esto no era magia, esto era revelación. Nabucodonosor, en ese momento, supo que Daniel había cumplido la tarea imposible, y su mente, liberada de la presión del secreto olvidado, se abrió a la segunda parte, la interpretación. Pero Daniel aún no había terminado de describir la visión. Terminó el sueño con la pieza más perturbadora. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fue desmenuzado también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se hicieron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Silencio. Daniel había revelado la cadena de la historia, la grandeza y la inevitable ruina de todos los imperios humanos, incluso el de Nabucodonosor. Ahora venía la interpretación, la parte que Daniel usaría para cimentar su autoridad, y más importante, la de su Dios. Daniel explicó que la cabeza de oro no era otra cosa que el propio Nabucodonosor y su reino neobabilónico. ¿Por qué el oro? Porque en el siglo VI a.C., Babilonia representaba la cúspide de la centralización y la riqueza. La ciudad era literalmente dorada, con sus templos a Marduk y sus palacios cubiertos de esmaltes brillantes. Simbolizaba una monarquía absoluta, sin la fragmentación burocrática o la debilidad que aquejaría a los imperios posteriores. Era el estándar, el pináculo inigualable
pero efímero. Luego, Daniel predijo el siguiente reino, representado por el pecho y los brazos de plata. La plata es menos valiosa, menos densa, pero también más maleable y propicia para la expansión. Este reino inferior, al de oro, con sus dos brazos, era una referencia al imperio medo-persa. El hecho de que fueran dos brazos simbolizaba la dualidad de los medos y los persas, que se unieron bajo el liderazgo de Ciro el Grande. Este imperio fue vasto y perdurable, luciendo conceptos administrativos cruciales, como el sistema de satrapías, provincias, pero carecía del resplandor autocrático y la riqueza centralizada de Babilonia. La narración avanzaba rápidamente, saltando siglos. El vientre y los muslos de bronce, un metal común y fuerte, apto para la guerra móvil, representaban el tercer reino, el imperio griego o macedonio de Alejandro Magno. El bronce era esencial para las falanges macedonias que conquistaron el mundo en tiempo récord, desde Grecia hasta la India. Aunque no tan rico como el oro o la plata, este imperio sería el que dominará sobre toda la tierra, refiriéndose a su vasta extensión geográfica y a la helenización cultural sin precedentes que legó. Aquí vemos un patrón de descenso en valor de metal, pero aumento en alcance geográfico y fortaleza militar práctica. Las piernas de hierro significaban el cuarto reino, que sería fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y romperá todo. Históricamente, esta es una alusión inconfundible al Imperio Romano, la potencia militar más destructiva y duradera que el mundo occidental jamás había visto. El hierro simboliza la fuerza bruta de las legiones romanas, su capacidad para aplastar toda resistencia y construir un marco legal y militar que perduraría por más de 1000 años, mucho más que cualquiera de sus predecesores. El detalle de las dos piernas podría incluso ser interpretado como una alusión temprana a la división del imperio en Occidente y Oriente, Roma y Constantinopla, siglos más tarde. Finalmente, el detalle más crítico para el futuro: los pies y dedos, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Daniel explicó que este reino sería dividido como el hierro, pero inherentemente inestable. El barro cocido, arcilla, no se mezcla de manera estable con el hierro. Por más que intenten ligarse por medio de alianzas humanas, la fragilidad estructural garantizaría la fragmentación permanente. Esto predecía no un único imperio sucesor, sino una era de naciones divididas y alianzas geopolíticas inestables, el mosaico de estados que surgiría tras la caída del poder romano y que se extendería hasta los tiempos modernos, una era de fuerza y vulnerabilidad coexistiendo. El hierro y el barro, la mezcla de regímenes fuertes y democracias frágiles. Este punto, la fragilidad terminal de la autoridad humana mezclada, resonaba con un eco profético que trascendía incluso la comprensión inmediata del rey. La de la interpretación fue el clímax teológico, mientras Nabucodonosor procesaba la cadena de imperios que nacerían y morirían después de él. Daniel se centró en la piedra cortada, no con mano. Esta piedra no era un quinto reino humano, era la irrupción de lo divino en la historia. Representaba un reino establecido por el Dios del cielo, un reino que jamás sería destruido, ni pasaría a otro pueblo, sino que desmenuzaría y consumiría a todos estos reinos, permaneciendo para siempre. Era la profecía de la victoria final de Yahvé, no solo sobre Babilonia, sino sobre todo el sistema de poder terrestre y militar. La reacción de Nabucodonosor fue inmediata y dramática. Ante tal prueba de conocimiento trascendente, la arrogancia del tirano se derrumbó
Él cayó postrado sobre su rostro ante Daniel, rindiéndole homenaje. Esto no fue un simple aplauso, fue un reconocimiento religioso forzado por la evidencia. El rey ordenó que se ofrecieran ofrendas e incienso a Daniel, tratándolo como si fuera una deidad, o, al menos, el mediador directo de una deidad superior. Y luego, Nabucodonosor pronunció un decreto que alteró la dinámica religiosa de su corte. Ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el revelador de los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Este evento catapultó a Daniel a la cima del poder. Ya no era un esclavo, ya no era un simple sabio, era el intérprete autorizado de la mente de Dios ante el emperador. Nabucodonosor lo engrandeció, le dio muchos y grandes dones, y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, además de nombrarlo jefe principal de todos los sabios del reino. Era una posición de doble autoridad, política y académica / religiosa. En un gesto de lealtad y solidaridad con sus compañeros, Daniel no se olvidó de ellos. Solicitó al rey que sus 3 amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, fueran puestos sobre los negocios de la provincia de Babilonia, mientras que él mismo permanecía en la puerta del rey, el punto neurálgico del Consejo Imperial. Este ascenso meteórico, sin embargo, creó una situación política insostenible. Daniel no solo había salvado la vida de todos los sabios, había demostrado que la casta caldea nativa era incompetente e irrelevante frente a la sabiduría hebrea. Esto generó un resentimiento profundo y silencioso entre la élite babilónica derrotada y humillada, una élite que esperaba su momento para vengarse. Los caldeos, expertos en intriga y acostumbrados al poder hereditario, no olvidarían que su caída casi total había sido orquestada por un grupo de exiliados. El reconocimiento de Nabucodonosor a Yahvé fue un triunfo masivo para la fe de los exiliados, pero el rey aún no había cambiado su corazón politeísta. Reconocía a Yahvé como un Dios poderoso, incluso el Dios de dioses, pero no como el único Dios. Para Nabucodonosor, Yahvé era simplemente el más eficaz de un panteón de divinidades. Esta distinción sería la base de la siguiente y más intensa confrontación entre el imperio y la fe, una prueba de fuego que no involucraría sueños ni interpretaciones, sino la vida o la muerte en medio de las llamas. La lealtad política de los 3 amigos sería cuestionada por los mismos celosos funcionarios que Daniel había superado, y el río ya estaba puesto para un enfrentamiento total entre el poder absoluto del rey y la soberanía radical de su Dios. ¿Cómo podría un decreto real, tan solemne, ser tan rápidamente olvidado? ¿Y qué clase de monumento construiría Nabucodonosor para desafiar directamente al Dios que acababa de declarar revelador de misterios? El corazón de Nabucodonosor II, a pesar de su respeto por el poder de Yahvé, demostrado en la revelación del sueño, seguía siendo la esencia de la tiranía mesopotámica. La deidad suprema del Estado era el rey, y el rey era la encarnación del poder de Marduk. El reconocimiento de Yahvé como Dios de dioses no significaba exclusividad, significaba simplemente que el Dios de Daniel era excepcionalmente útil y poderoso, como tener una nueva y potentísima arma en el arsenal divino. Pero el sueño de la estatua, con su cabeza de oro siendo seguida por la plata, el bronce, el hierro y, finalmente, siendo pulverizada por una piedra, era una afrenta, a la noción de la eternidad babilónica. La profecía anunciaba que su dominio, el glorioso reino de oro, tenía fecha de caducidad. Nabucodonosor no podía permitir que tal idea echara raíces en su imperio. La historia debía ser reescrita por el decreto del rey. Si el destino diba el declive,
Él construiría el desafío físico que lo negara. Así, en la inmensa llanura de Dura, a las afueras de la capital, ordenó la construcción de un ídolo colosal, un acto de megalomanía arquitectónica y religiosa sin precedentes. Esta imagen no tenía la estructura jerárquica de la que Daniel había hablado. No era de oro, plata y barro. Era de oro puro, de pies a cabeza, y medía 60 codos de altura, aproximadamente 30 metros, la altura de un edificio de 10 pisos, y 6 codos de ancho. El mensaje era inconfundible y desafiante. Babilonia no era solo la cabeza de oro. Babilonia era todo el oro, y su imperio sería eterno, inmutable, ante cualquier profecía de piedra. La dedicación de este monumento fue convocada con toda la pompa y el boato que un imperio como el neobabilónico podía generar. Fue un evento diseñado para afirmar la cohesión imperial bajo una sola deidad, cuyo rostro, presumiblemente, reflejaba la gloria de Marduk o, más probablemente, la divinización del propio Nabucodonosor. El rey convocó a todos los funcionarios de alto rango de las 120 satrapías, sátrapas, gobernadores, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los principales de las provincias. Era una reunión obligatoria de la cúpula política y militar del mundo conocido, y entre ellos, inevitablemente, estaban los 3 hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, quienes, gracias a Daniel, ocupaban posiciones de poder estratégico sobre los negocios de la provincia. La ceremonia se organizó alrededor de la música, una táctica imperial brillante para la unificación sensorial. El decreto era simple. Al sonido de un vasto conjunto orquestal, la trompeta, la flauta, el arpa, el laúd, el salterio y la zampoña, y toda clase de música. Todos los asistentes debían postrarse y adorar la imagen de oro. La desobediencia no era una opción religiosa, era alta traición castigada con la ejecución instantánea y espantosa, ser arrojado al interior de un horno de fuego ardiente. El hecho de que los 3 amigos fueran obligados a participar era la oportunidad de oro que esperaban sus enemigos. La casta caldea humillada, que ahora servía bajo la sombra de Daniel, había estado observando. Notaron que Daniel, el gran consejero, no estaba presente, quizás deliberadamente ausente, en una misión diplomática importante, o quizás protegido por una dispensa real. Pero sus lugartenientes, los 3 judíos, estaban justo donde los querían. Tan pronto como la orquesta tronó con el himno imperial, las delegaciones de todo el imperio cayeron sobre sus rostros. Pero en el vasto mar de funcionarios postrados, 3 figuras permanecieron de pie, inmóviles y erguidas, desafiando la música, el fuego y la ley. Su negativa no fue un impulsivo, fue el producto de una convicción profunda, moldeada por la Torá y validada por la experiencia del rescate de la dieta de 10 días. Para ellos, postrarse ante esa estatua no era un gesto político, era una violación del primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. La élite babilónica no dudó. Inmediatamente se presentaron ante Nabucodonosor para acusar a los hebreos. Su tono estaba cargado de veneno, no solo por la ofensa religiosa, sino por el profundo resentimiento de ver a exiliados extranjeros gobernando sobre ellos. Oh rey, vive para siempre. Hay unos varones judíos, Sadrac, Mesac y Abednego, a los cuales tú pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Estos varones, oh rey, no han respetado tu decreto, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. El informe resonó en el palacio con la fuerza de un golpe de gong. Nabucodonosor, cuyo ego era tan colosal como la estatua misma, reaccionó con la furia volcánica que caracterizaba a los tiranos
que no están acostumbrados a ser desafiados. El que su propio decreto fuera ignorado públicamente por hombres a quienes había enaltecido personalmente era una burla a su autoridad divina. El rey los mandó traer a su presencia. La confrontación que siguió fue un duelo de voluntades. Nabucodonosor, intentando salvar la cara y evitar la mancha de haber matado a 3 funcionarios tan competentes y cercanos a Daniel, les ofreció una segunda oportunidad. No era misericordia, era un intento final de hacerlos obedecer y restaurar su prestigio herido. Les preguntó directamente si era por voluntad que no servían a sus dioses. Les advirtió que al próximo sonido de la música debían inclinarse. Y luego, el rey lanzó la pregunta que resumía la arrogancia de su poder imperial, la cúspide de su desafío teológico. ¿Y qué Dios será aquel que os pueda librar de mis manos? La respuesta de Sadrac, Mesac y Abednego es posiblemente el manifiesto más puro de la fe exílica, una declaración de guerra teológica. No perdieron el tiempo en justificaciones. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta respuesta fue devastadora. No solo afirmaron la capacidad de su Dios para intervenir, sino que establecieron la soberanía de Yahvé, incluso en la ausencia de un milagro. El «y si no» fue la estocada final, declarando que su obediencia no dependía de la recompensa o la salvación física, sino de la verdad absoluta de su fe. Su vida no era negociable con la idolatría. La furia de Nabucodonosor se desató. El rostro que antes era de majestad y quizás de irritación contenida, se transformó en un rostro de rabia homicida. Ordenó que el horno de fuego se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, una instrucción que denotaba no solo ira, sino el deseo de asegurar que la muerte fuera rápida e ineludible, un ejemplo aterrador para todo el imperio. La intensidad del fuego era tal que los guardias más valientes y fuertes, encargados de atar y arrojar a los 3 hombres al horno, murieron al instante por el calor abrasador que salía de la boca del horno. El metal de sus armas y armaduras debió haberse fundido en el acto, colapsando su carne antes de que pudieran completar su tarea. Los 3 hebreos, atados de pies y manos, cayeron, vestidos y envueltos en sus mantos y atuendos oficiales, directamente al corazón incandescente del fuego. La élite babilónica, testigo de esta de terror y ejecución, creyó que el desafío había terminado, que el fuego había consumido la resistencia hebrea. Pero en el palacio, la lección que Nabucodonosor estaba a punto de aprender era que la fe, a diferencia del oro, no puede ser fundida ni destruida, sino que se purifica con la prueba. La pregunta no era si el fuego podía matarlos, sino si el Dios que los había salvado de un banquete podía salvarlos de la muerte misma.